La infancia en el Palacio de Schönbrunn 1. La infancia en el Palacio de Schönbrunn. ¿Imaginas crecer en un palacio que parece sacado de un cuento? Entre los jardines dorados y las fuentes de Schönbrunn nació María Antonieta en 1755. Hija de la poderosa emperatriz María Teresa de Austria, su vida no fue un juego de niños. El palacio, con sus 1441 habitaciones, era un laberinto de reglas y protocolos. Desde pequeña aprendió a bailar minueto, hablar francés y sonreír, incluso cuando no quería. Libertad, un lujo que jamás conoció. Su infancia se parecía a un reloj. Cada hora tenía una tarea. A las 6:00, clases de historia. A las 12:00, música. Por la noche, lecciones de etiqueta. Aunque amaba el teatro y tocar el arpa, su destino ya estaba escrito: ser un peón en el tablero político de Europa. A los 15 años, todo cambió. De repente, su madre la comprometió con el futuro rey de Francia, Luis XVI. ¿Una princesa feliz? No exactamente. Mientras sus hermanos jugaban, ella memorizaba cómo caminar, hablar y hasta respirar como una reina. Pero Schönbrunn también tuvo momentos dulces. En los jardines, corría con sus perros y soñaba con aventuras. Sin embargo, las paredes del palacio eran como jaulas invisibles. A pesar de su elegancia, María Antonieta guardaba un secreto. Anhelaba ser simplemente ella. ¿Crees que estaba lista para el futuro? Reflexiona. ¿Cómo influyó su infancia en sus decisiones? Practica usando aunque, mientras y a pesar de para analizar su historia. La aventura recién comienza. 238 palabras. Lexical, laberinto, protocolos, anhelaba. Gramática. Contrastes con aunque, mientras, pretérito imperfecto, indefinido, oraciones complejas, simples. Metáforas. Laberinto, reloj, jaulas invisibles. Una princesa en tierras extranjeras. El viaje a Francia 2. Una princesa en tierras extranjeras. El viaje a Francia. ¿Te atreverías a dejar todo por un reino que no conoces? En mayo de 1770, María Antonieta, una niña de 14 años, cruzó Europa en una caravana de oro y lágrimas. Mientras los caballos avanzaban, Austria se desvanecía tras las montañas. Su misión, convertirse en la esposa de Luis XVI y unir dos imperios. Pero Francia no era un sueño, era un espejo roto que reflejaba intrigas y miradas frías. El viaje fue una montaña rusa de emociones. En la frontera, un ritual brutal. Debía dejar hasta su ropa austriaca. Aunque temblaba, aceptó. ¿Elección? Ninguna. En Versalles la esperaba un joven tímido y un pueblo que la observaba como un enigma. Por un lado, bailes deslumbrantes. Por otro, críticas por su acento y su juventud. Qu'ils mangent de la brioche. ¿Realmente lo dijo? Probablemente no, pero los rumores eran como fuego en un bosque seco. A pesar de sus esfuerzos, la corte francesa era un océano de secretos. Sus cartas a María Teresa revelaban soledad. Aquí todo es protocolo, hasta el silencio. Sin embargo, una chispa de rebeldía crecía. ¿Y si jugaba a ser reina a su manera? ¿Crees que Francia la aceptaría? Practica usando mientras, por un lado, por otro, y a pesar de. Recuerda, la historia no se detiene. ¿Listo para seguir? 218 palabras. Lexical, caravana, intrigas, enigma. Gramática, contraste con conectores, pretéritos, estructuras paralelas. Metáforas, espejo roto, montaña rusa, océano de secretos. La jaula dorada de Versalles, lujos y soledad. 3. La jaula dorada de Versalles, lujos y soledad. ¿Puedes imaginar vivir en un palacio de oro y sentirte más sola que en un desierto? Versalles relucía como un sueño, pero para María Antonieta, de 19 años, era una jaula dorada. Salones de mármol, fiestas con fuegos artificiales,
vestidos que costaban fortunas. ¿Felicidad? No. El lujo era un disfraz para ocultar su realidad. Un matrimonio sin amor y una corte que la juzgaba en cada paso. Aunque Luis XVI le regalaba joyas y el pequeño Trianón, su refugio privado, el rey evitaba su compañía. Mientras la nobleza bailaba, ella buscaba escapar. Creó un pueblo de fantasía con ovejas y molinos, organizó obras de teatro, pero nada llenaba el vacío. Por un lado, era la reina más poderosa de Europa, por otro, una extranjera sin amigos. Los rumores crecían como huracanes. Gastaba demasiado, despreciaba al pueblo. ¿Era cierto? Solo quería respirar en un mundo de reglas. A pesar de sus esfuerzos por ser amada, el pueblo francés veía su extravagancia como un insulto. En 1785 llegó el golpe final, el escándalo del collar, donde la acusaron de robar un diamante monumental. ¿Culpable? No, pero la gente ya no creía en ella. Mientras Versalles celebraba, María Antonieta escribía a su madre: «Soy un pájaro enjaulado. Hasta mis lágrimas tienen testigos». ¿Podría alguien escapar de una prisión sin muros? Practica usando aunque, mientras y por un lado, por otro, para describir su conflicto. Reflexiona. ¿El lujo compensa la soledad? La respuesta, en el próximo capítulo. 245 palabras. Lexical. Refugio. Extravagancia. Huracanes. Gramática. Contraste con conectores, pretéritos, estructuras paralelas. Metáforas. Jaula dorada, pájaro enjaulado, disfraz. El escándalo del collar de diamantes. ¿Culpable o víctima? 4. El escándalo del collar de diamantes. ¿Culpable o víctima? ¿Qué harías si te acusaran de un crimen que jamás cometiste? En 1785, un collar de diamantes brilló como una trampa para María Antonieta, valorado en 1,6 millones de libras. Como comprar un castillo, la joya era un monstruo de lujo que nadie quería, hasta que una estafadora, Jeanne de Valois, urdió un plan. Usando mentiras como hilos, convenció al cardenal de Rohan de que la reina deseaba el collar. ¿Pruebas? Cartas falsas y reuniones secretas bajo la luna. Aunque María Antonieta ni siquiera había visto el collar, el cardenal, ansioso por ganar su favor, lo compró. Mientras Jeanne huía con las piedras, los joyeros exigieron el pago. Cuando la verdad salió, el escándalo explotó como pólvora. El pueblo gritó: «La reina derrocha nuestro pan en diamantes». Pero, ¿era culpable? Por un lado, jamás ordenó el collar. Por otro, su fama de extravagante era como gasolina para el fuego. A pesar de ser declarada inocente en el juicio, la gente no olvidó. El daño fue peor que un terremoto. Destruyó lo poco que quedaba de su reputación. Mientras Versalles temblaba, María Antonieta, atrapada en una red de mentiras, escribió: «Prefiero la pobreza al precio de mi honor». ¿Víctima de una conspiración o símbolo de la corrupción real? Practica usando aunque, mientras y por un lado, por otro. Reflexiona. ¿Crees que la historia la juzgó con justicia? El odio del pueblo aguarda en el próximo capítulo. 238 palabras. Lexical, trampa, urdió, gasolina. Gramática, contraste con conectores, pretéritos, voz pasiva. Metáforas, monstruo de lujo, pólvora, red de mentiras. Los rumores y el odio del pueblo. La tormenta se acerca 5. Los rumores y el odio del pueblo. La tormenta se acerca. ¿Sabes cómo un susurro puede convertirse en un huracán? París, 1789. Los rumores sobre María Antonieta eran como veneno en el aire. Aunque ella intentaba proteger a sus hijos en Versalles, el pueblo francés veía solo sombras de su pasado: fiestas, vestidos, el escándalo del collar, y el pan, escaso y caro. Mientras los campesinos pasaban hambre, los panfletos la llamaban Madame Déficit.
culpándola de arruinar Francia. Por un lado, la crisis económica era un monstruo real. Por otro, su imagen se convirtió en el blanco perfecto. A pesar de sus esfuerzos por ayudar, redujo gastos y donó dinero, nadie creyó en ella. Los rumores crecieron como maleza. Gasta el oro en pelucas, no en el pueblo. Cuando una gran hambruna golpeó, su frase inventada, que coman pasteles, fue la chispa que incendió la rabia. Mientras Versalles bailaba, las calles de París hervían de ira. Los revolucionarios usaron su nombre como símbolo de la tiranía. Aunque ella escribía cartas pidiendo ayuda a otras cortes, ya era tarde. El pueblo había tejido su propia verdad. En octubre de 1789, una turba furiosa marchó hacia Versalles. La tormenta, al fin, rompió el cielo. ¿Podría una reina sin aliados detener una revolución? Practica usando aunque, mientras, y por un lado, por otro, para analizar su crisis. Reflexiona. ¿Cómo crees que se sintió al ver el odio crecer? La respuesta, en la próxima entrega. 218 palabras. Lexical, panfletos, hambruna, maleza, gramática, contraste con conectores, pretéritos, oraciones causales, metáforas, veneno, monstruo, tormenta, la toma de la Bastilla, el inicio del fin 6. La toma de la Bastilla, el inicio del fin. ¿Has sentido el silencio antes de una explosión? Julio de 1789. París respiraba rabia y hambre. El precio del pan subía como humo, y las calles eran un volcán a punto de estallar. Mientras María Antonieta intentaba calmar sus miedos en Versalles, el pueblo tejía su venganza. El 14 de julio, todo cambió. La Bastilla, esa fortaleza que parecía un gigante de piedra, cayó. ¿Libertad? No. Fue el primer golpe de martillo contra la monarquía. Aunque la Bastilla solo tenía 7 prisioneros, era un símbolo del poder real. Por un lado, los revolucionarios buscaban armas. Por otro, querían sangre de tiranos. Mientras las tropas del rey dudaban, la multitud avanzó como una ola. Cañonazos, gritos, banderas rotas. En horas, la cabeza del gobernador de la Bastilla rodó en una pica. María Antonieta, al enterarse, palideció. Es una revolución. A pesar de su elegancia, la reina entendió el peligro. Sin embargo, Luis XVI no reaccionó. Mientras Versalles se aferraba a protocolos viejos, París quemaba registros de opresión. Los revolucionarios ya no pedían pan, exigían cabezas. Pero ¿qué rol jugó María Antonieta aquí? Aunque no ordenó disparar, su imagen era como un imán para el odio. Los panfletos la dibujaban como un monstruo bebiendo oro, y cada rumor era un clavo en su ataúd político. ¿Podría la corona sobrevivir a este terremoto? Practica usando mientras, por un lado, por otro, y aunque. Reflexiona. ¿Crees que la toma de la Bastilla fue el fin o solo el principio? La respuesta en la próxima entrega. 220 palabras. Lexical, volcán, cañonazos, ataúd. Gramática, contraste con conectores, pretéritos, estructuras paralelas. Metáforas, gigante de piedra, ola, imán. La huida fallida, la noche de Varens 7. La huida fallida, la noche de Varens. Imagina una fuga bajo la luna, que termina con todo perdido. El 20 de junio de 1791, María Antonieta y Luis XVI escaparon de París como fantasmas, disfrazados de sirvientes. Su plan, llegar a Austria y salvar la monarquía. Pero esa noche sería una pesadilla histórica. El carruaje, lento como un caracol, avanzaba por caminos oscuros. Aunque llevaban documentos falsos, un error los delató. El rey, nervioso, asomó su rostro, y un soldado en Saint-Menehould lo reconoció. Mientras la familia real creía estar a salvo, el pueblo tejía su captura. En Varennes, una multitud los esperaba como lobos. Trampa,
Las campanas sonaron, las antorchas iluminaron sus caras. Y la huida se convirtió en fracaso. Por un lado, el intento mostró su desesperación. Por otro, fue un regalo para los revolucionarios. A pesar de sus súplicas, los guardias los devolvieron a París bajo gritos de «¡traidores!». La prensa los humilló con caricaturas, reyes convertidos en ratones atrapados. Sin embargo, María Antonieta no lloró. Sus cartas revelan coraje. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Pero el daño era irreversible. La monarquía perdió su último hilo de respeto. ¿Podrías tú planear una huida perfecta? Practica usando aunque. Mientras, Ian por un lado, por otro, para analizar este desastre. Reflexiona. ¿Crees que este evento selló su destino? La respuesta, en la próxima entrega. 200 palabras. Lexical, caracol, delató, irreversible. Gramática. Contraste con conectores, pretéritos, estructuras comparativas, metáforas, fantasmas, lobos, ratones. Prisión en el temple, de reina a prisionera. 8. Prisión en el temple, de reina a prisionera. ¿Qué sentirías al pasar de dormir en camas de seda a una celda sin ventanas? En agosto de 1792, María Antonieta entró al temple, una fortaleza gris que olía a humedad y derrota. Sus días de Versalles quedaron atrás como cenizas. Ahora, bajo llave en una torre, ya no era reina, solo la prisionera 280. ¿Libertad? Una palabra borrada de su diccionario. Aunque al principio compartió una habitación con Luis XVI y sus hijos, todo cambió tras la ejecución del rey en enero de 1793. Mientras el pueblo celebraba, a ella la trasladaron a una celda helada. Por un lado, intentaba proteger a su hijo Luis Carlos, obligado a declarar contra ella. Por otro, luchaba por no colapsar. Las paredes eran testigos mudos de sus noches en vela, escribiendo cartas que jamás llegarían a Austria. Sin embargo, su orgullo no se quebró. A pesar de estar vigilada día y noche, organizaba códigos secretos con sus guardias leales, pero en septiembre de 1793, el golpe final, la separaron de su hija María Teresa. Mientras la niña lloraba, a María Antonieta la llevaron a la conciergerie, la antesala de la muerte. Aunque su cuerpo era una sombra de sí misma, su mente seguía siendo de hierro. Mientras Francia rugía, ella tejía estrategias. Pero las jaulas del temple no tenían salida. ¿Podría una reina sin corona vencer al odio? Practica usando aunque, mientras y, por un lado, por otro, para describir su lucha. Reflexiona. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? El final, en el próximo capítulo. 199 palabras. Lexical, celda, vigilada, antesala. Gramática, contraste con conectores, pretéritos, oraciones adversativas, metáforas, cenizas, testigos mudos, jaulas sin salida. El último adiós. Coraje frente a la guillotina 9. El último adiós. Coraje frente a la guillotina. ¿Puedes escuchar el silencio antes del golpe final? El 16 de octubre de 1793, París respiraba odio. María Antonieta, vestida de blanco y con el cabello cortado, caminó hacia la guillotina como una mariposa en invierno. Su crimen: ser reina en un mundo que ya no quería coronas. El juicio fue una farsa. La acusaron de traición, incesto y derroche. Aunque las pruebas eran mentiras, ella respondió con dignidad. Si no hablo, es para no dañar a mi hijo. Mientras la multitud gritaba, ¡abajo la tirana!, ella mantenía la cabeza erguida. En la plaza de la Revolución, el verdugo levantó su cabello como un trofeo. Sin embargo, sus últimas palabras fueron un susurro de perdón para él. Antes de que la cuchilla cayera, miró al cielo. ¿Recordaría Francia su humanidad, no solo sus errores? A pesar de su muerte trágica, su coraje se convirtió en leyenda. Mientras su sangre mojaba la tierra, un mito nacía.
la reina que enfrentó la tormenta sin perder su elegancia. ¿Crees que su último acto cambió su legado? Practica usando aunque, mientras y a pesar de para analizar su final. Reflexiona. ¿Qué habrías dicho tú en sus últimos minutos? Comparte tu respuesta y no te pierdas el episodio final, 180 palabras. Lexical, farsa, dignidad, cuchilla. Gramática, contraste con conectores, pretéritos, oraciones temporales. Metáforas, mariposa en invierno, tormenta, susurro de perdón. Marie Antoinette, mito o realidad. Reflexión final 10. Marie Antoinette, mito o realidad. Reflexión final. ¿Fue una reina cruel o un espejo roto por la historia? María Antonieta vivió entre dos mundos, la niña de Schönbrunn que soñaba con libertad y la reina convertida en símbolo del odio. Aunque su vida fue un huracán de lujos y tragedias, ¿cuánto fue realidad y cuánto invento? Por un lado, los rumores la pintaron como un monstruo. Por otro, sus cartas revelan una madre desesperada. Mientras Versalles caía, ella luchó por sobrevivir entre ejecuciones y traiciones. A pesar de sus errores, ¿merecía ser solo la culpable de una revolución? Su legado es como un diamante con grietas, brillante por su coraje frente a la guillotina, opaco por los escándalos. Mito o realidad, ambos. La historia la convirtió en leyenda, pero olvidó sus lágrimas. ¿Tú qué crees? Practica usando aunque, mientras y por un lado, por otro, para debatir su verdad. Comparte tu opinión y sigue explorando el fascinante laberinto de la historia. 160 palabras. Lexical, huracán, legado, laberinto. Gramática, contraste con conectores, pretéritos, metáforas, espejo roto, diamante con grietas, laberinto.